Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a una sesión más de propedéutico de física. El día de hoy, bueno, en días anteriores hemos visto en la clase del lunes se introdujo cantidades físicas, unidades de medida, también sistemas de unidades. Eh, ¿Qué más? Me parece que nada más ese día. Y un poco de conversiones. El día de ayer vimos más sobre notación científica, eh, otros ejercicios sobre conversiones, y en todos ellos implícitamente se está trabajando unidades de medida. Entonces, esto se va a trabajar en todos los ejercicios, las conversiones, las unidades, eh, por lo cual se requiere más práctica para ello. Eh, lo puedes practicar en algunos ejercicios, tales como los de la tarea que les envié. Esta tarea se encuentra en el grupo de Telegram. Para los que todavía no me localizan ahí, les sugiero que lo hagan a la brevedad. Y les escribo en el chat para todos cómo me pueden encontrar. Bien, así me encuentran en Telegram y cuando lo hagan envíen un mensaje para ponerlos al tanto. Bueno, el día de hoy vamos a introducir cantidades nuevas muy importantes en física llamadas vectores. Los vectores, a diferencia de las cantidades escalares, son muy distintas. Como ejemplo, algunas cantidades físicas tales como el tiempo, la masa, la temperatura, la estatura de una persona, la densidad de alguna sustancia. Todas estas cantidades pueden describirse completamente con un solo número y una unidad. Por ejemplo, si tú dices mi masa es de 60 kilogramos, no necesitas decir más, nosotros entendemos a qué te refieres. La temperatura de este día en promedio, es de 15 grados Celsius. Ok, ya lo entendemos, no necesitas decir más. Pero si tú dices la temperatura es de 15, uno se queda pensando, ¿15 qué? 15 grados Celsius, 15 grados Fahrenheit, 15 Kelvin. ¿A qué te estás refiriendo con ese 15? Entonces debes tú especificar la unidad de medida. Bien. Eh, la longitud de este tramo de carretera es de 2. ¿2 qué? ¿2 millas? ¿2 kilómetros? ¿2 metros? ¿De qué estás hablando? Bien. Entonces, date cuenta de la importancia de estas unidades de medida. Todas estas cantidades, cuando tú las mencionas, das una magnitud, es decir, das un número y también das la unidad de medida. Todas ellas se llaman escalares. Bien, hay muchos ejemplos de cantidades escalares. En todas estas que te mencioné, también puede ser la presión, ¿sí? El volumen de algún contenedor, eh, la rapidez con la que se mueve un insecto, también es. Todo esto es cantidad escalar. No obstante, en física muchas otras cantidades importantes están asociadas con una dirección y no pueden describirse con un solo número. Un ejemplo simple de esto es el desplazamiento de un avión. Se debe indicar no solamente qué tan rápido se desplaza, sino también en qué dirección lo está haciendo. La rapidez del avión, combinada con su dirección, constituye una cantidad muy importante llamada velocidad. ¿Vale? Rapidez y velocidad no es lo mismo. Rapidez es simplemente la intensidad. ¿Cuán rápido vas? Y ya. Es lo que te marca el velocímetro de los automóviles. La rapidez. Pero no, nada te dice en qué dirección vas. Si vas en dirección norte, sur, este, oeste o cualquier otra. ¿Vale? La velocidad es una cantidad vectorial porque requieres la rapidez y además la dirección.
Como ejemplo, la velocidad del viento. Puede estar soplando a 15 kilómetros hora, pero debes tú especificar la dirección, ¿vale? También, otro ejemplo de fuerza, perdón, de vector, cantidad vectorial, es la fuerza. La fuerza es vectorial ya que no es lo mismo empujar algo hacia la derecha que empujarlo a cierto ángulo o empujarlo hacia la izquierda. Ese algo seguramente se va a resistir al movimiento. Y entonces cuando tú aplicas fuerza sobre un cuerpo, la fuerza la puedes imaginar como un empuje, un tirón, un jalón. La reacción del cuerpo eh, a esta fuerza va a ser diferente. Mira, vamos a verlo. Comparto la pantalla. Aquí estamos. Bueno, imagina que se tiene una caja muy grande. Bien, este es el piso. Este es el piso. Y tú tienes aquí un cuerpo muy grande. Ese cuerpo es, supongamos que sea de una masa de unos 3 bultos de cemento, si tú quieres, no importa, 150 kilogramos. ¿Sale? Lo que tú quieres es moverlos. Para moverlos tú debes aplicar fuerza. Fuerza, pero puedes aplicarla en diferentes puntos, en diferentes direcciones. Si tú lo que quieres es mover este cuerpo, quizá en este sentido, hacia la derecha, lo más razonable es que tú apliques una fuerza en ese sentido también. Esa fuerza que tú estás aplicando le estoy llamando F. La estás aplicando en ese punto, ¿bien? Pero eso no garantiza que el cuerpo se mueva. A lo mejor es una fuerza muy débil o muy pequeña. Por lo tanto, no es suficiente para superar algo llamado fricción. ¿Sale? Esa fuerza va a tener un efecto diferente si tú la aplicas posiblemente a cierto ángulo. ¿Sale? No es lo mismo tener esta fuerza horizontal que esta fuerza que está inclinada. La fuerza inclinada con un ángulo, supongamos que de 30 grados con respecto a esta horizontal. ¿Sale? No va a tener el mismo efecto. Tampoco tiene el mismo efecto si tú lo aplicas así. ¿Sale? A pesar de que es la misma fuerza, la dirección en que actúa es distinta. Y por lo tanto, la reacción del cuerpo va a ser diferente en cada caso. También puede ser que tú la apliques en este sentido, o a lo mejor al revés. Bien, hay muchas posibilidades, infinitas, pero date cuenta que la fuerza es una cantidad vectorial ya que requiere una intensidad y una dirección. ¿En qué dirección se está aplicando? Bueno, pues en la clase de hoy vamos a aprender cómo vamos a operar cantidades vectoriales, cómo podemos sumar fuerzas, un ejemplo. Nosotros sabemos sumar masas, porque sabemos a qué es igual 3 kilogramos más 2 kilogramos. Eso me da 5 kilogramos y se acabó. Sabemos sumar tiempo. 10 segundos más otros 10 segundos más otros 10 segundos más otros 10 segundos te da 40 segundos. Bien, se acabó. Muy fácil. Pero ¿cómo sumamos cantidades con dirección? Cantidades que apuntan a la derecha, con cantidades que apuntan a la izquierda, con cantidades que apuntan hacia abajo o que tienen cierta orientación. ¿Cómo sumamos esas cosas? Bien, eso es diferente. Ya no es tan fácil como sumar masas o temperaturas o tiempos. Es un poco más, no es tan complicado, pero requiere un proceso diferente. ¿Sale? Bueno, la notación para los vectores. Para diferenciar una cantidad escalar de un vector, hay una escritura especial, ¿sale? Antes de esto, vamos a definir qué es una cantidad escalar. La cantidad escalar es todo aquello que conocemos usualmente que no tiene dirección. Bueno,
Cantidad escalar son aquellas que se describen completamente con su magnitud. La magnitud es la cantidad, ¿bien? Y la unidad de medida. Es muy importante en física la unidad de medida, porque no es lo mismo 150 kilogramos que 150 libras masa, o 150 slugs, ¿bien? Son cosas muy distintas. Ejemplos de cantidades escalares, ya te lo dije, la masa, el tiempo no tiene dirección, ¿vale? No lo confundas, el tiempo, nosotros decidimos que marche hacia adelante, es decir, hacia los números positivos, pero es una convención. No quiere decir que el tiempo tenga cierto sentido o una dirección privilegiada, no, es solamente una convención que se tomó, que el tiempo marche hacia adelante. El tiempo es una cantidad escalar. Otro ejemplo de cantidad escalar es la longitud, el área, el perímetro de cierto terreno, no lo sé, la potencia de un motor, esa es una cantidad escalar, la energía es una cantidad escalar, la densidad de cualquier sustancia es una cantidad escalar, la temperatura también es un escalar, etcétera. Hay muchísimas cantidades escalares. Bien, seguramente tú puedes citar algunos más, pero hay cantidades que no son escalares, sino vectoriales, ya que requieren, además, para ser descritas, debe especificarse, además de su magnitud y unidad de medida, además de eso, su dirección, ¿sale? Debes dar la dirección para especificar una cantidad vectorial. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Muy claro, es la fuerza. Bien, la fuerza, la velocidad del viento, por ejemplo, también, la aceleración debido a la gravedad. Cuando tú lanzas un cuerpo hacia arriba, no se mueve hacia arriba indefinidamente. Llega un punto máximo, un punto de máxima altura, y en ese punto de máxima altura se detiene, pero no se queda ahí, regresa. ¿Por qué regresa? Porque la gravedad actúa sobre esa partícula, ¿bien? Y entonces la gravedad, nos damos cuenta que atrae a los cuerpos, ¿sale? Los cuerpos que están sobre la superficie terrestre no pueden escapar de la Tierra, ya que hay un campo invisible, gravitatorio, que nos mantiene anclados. Entonces, ese campo gravitatorio apunta hacia el centro de la Tierra, no hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué hacia abajo no? Pues muy fácil. Puedes pensarlo así. La Tierra, imagínala redonda, no es plana, no es plana. Muchos dicen, la gravedad apunta hacia abajo, pero eso está mal dicho, porque, por ejemplo, con respecto a esta Tierra, o bien, la Tierra está llena de bichos llamados personas, bien, así, está plagada. Entonces, para estas personas, las que están, digamos, en la parte de arriba, entre comillas, las que estamos dibujando aquí, para ellos abajo es en ese sentido, bien, pues, para ellos abajo es así. Pero las personas que están del otro lado del mundo, como estos de aquí, para ellos abajo es la dirección contraria a los que están en la parte superior, ¿verdad? Para ellos abajo es así. Y con respecto a estas personas, esta dirección es hacia arriba. Entonces, está mal dicho de decir que la gravedad apunta hacia abajo. No, eso no es correcto. Lo correcto es decir, la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra. Porque la Tierra, al ser aproximadamente una esfera, nosotros podemos localizar su centro. Entonces la gravedad, que es un campo invisible que permea toda la Tierra, no lo vemos, ¿verdad? Por eso es invisible. Todo esto es la gravedad. Ese campo tiene cierta magnitud.
La magnitud es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Bien. ¿Y en qué dirección va? Ah, pues va hacia el centro de la Tierra. Y así no hay ningún problema. Todos vamos a entender cuando dicen apunta hacia el centro de la Tierra. No, apunta hacia abajo. Bien. La gravedad es un ejemplo de vector y en particular es una aceleración. La aceleración, otro ejemplo de cantidad vectorial es el campo eléctrico. Tienes dos partículas cargadas, intentas, o bien dos imanes, imagina que son dos imanes del mismo polo, ¿bien? Si tú intentas juntarlos, no, es imposible hacerlo. Hay una fuerza de repulsión, una fuerza que los separa. No lo vemos, pero hay un campo invisible que rodea esos imanes. Ese campo invisible es un campo magnético. El campo magnético es un ejemplo de cantidad vectorial, ya que tiene intensidad y además una dirección, ¿sale? El campo eléctrico, similarmente, es una cantidad vectorial. Otra cantidad vectorial es el torque o torca, también conocida de esta manera. Tiene que ver con rotaciones, ¿bien? El momento lineal. El momento lineal es muy importante cuando se analizan las colisiones o choques de partículas. Momento angular, entre otras. Estas cantidades posiblemente algunas de ustedes no las conozcan. Estas se ven en el curso de veras de física, en cuarto semestre, ya los espero. Bien, aquí nada más están mencionadas. Son ejemplos de cantidades vectoriales y ya. ¿Sale? Entonces ya sabemos qué es un escalar y también qué es un vector. Son cantidades muy diferentes. ¿Cómo se describen o mejor dicho, cómo se denotan los vectores? Los vectores, para diferenciarlos de los escalares, por ejemplo, podemos hacer aquí una lista, un escalar, y aquí un vector. Bien. Vamos a poner aquí ejemplos de cantidades escalares. Muy fácil, ¿verdad? La masa. A una masa le podemos llamar M. Y se acabó. Una masa M. Bien, listo. Es todo. Bien. Pero un vector, si yo quiero escribir un vector, digamos, velocidad, le puedo llamar V. Así. Pero, bueno, matemáticamente, cuando tú estás calculando cosas, ¿cómo diferencias una letra de otra? Bueno, en el sentido que a lo mejor esta letra representa un vector o a lo mejor representa un escalar. ¿Qué está representando realmente esta M? ¿Una M de qué? ¿De masa? ¿De velocidad? ¿De torca? ¿De fuerza? Y similarmente, ¿qué representa esto V? Entonces, para no caer en errores, la notación para vectores es, los escalares se dejan con una letra cualquiera, la que sea, no solamente la letra, pero el vector debe tener algo además de la letra. Encima de esta se dibuja una flecha. Bien, esa flecha significa que es una cantidad vectorial. Vectorial porque tiene dirección, ¿vale? Así lo escribimos. Un escalar le puedo llamar temperatura. La temperatura es un ejemplo de cantidad de escala, le puedo llamar una T mayúscula, sin flechita porque la temperatura es un escalar, ¿sale? Un ejemplo de vector puede ser la aceleración. La aceleración le llamo A de aceleración, pero como es una cantidad vectorial, arriba se le pone una flecha, señalando de esta manera que es una cantidad vectorial. Bien, y así puedo poner otras. La fuerza se escribe con una F y encima una flechita. Bien, puedo poner la torca. La torca se escribe con la letra griega tau y una flechita. Y otras más, ¿sale? Los vectores se escriben así, con flechas encima.
así lo voy a trabajar yo. Pero hay libros, los textos, que escriben los vectores de manera distinta. Utilizan una notación muy particular. Por ejemplo, el Szymanski trabaja esta notación. El Szymanski pone en fuente en negritas los vectores y además le pone una flecha encima. Está muy claro que es un vector. Bien, así lo vas a encontrar en algunos libros. En otros libros no le ponen flechitas, solamente conservan la fuente en negritas. Esos libros son un poco más especializados en física. Tal es el caso del Resnick. Ahí es un poco más duro ese libro y los vectores los representa como letras en negritas y se acabó. Bien, no le pone flechita, lo ve innecesario. Pero el Szymanski es algo redundante. Lo pone en negritas y además le pone encima una flecha para que te quede bien claro que es un vector. ¿Sale? Puede estar, nota aquí que está en cursivas. Bueno, ese es un pequeño detalle, porque hay libros que no lo manejan así, hay libros que lo trabajan como decirlo, sin cursiva, solamente en negrita y con la flechita. Entonces son pequeños detalles, pero importantes. Aquí tengo un ejemplo, mira, este es el Giancoli. El Giancoli lo trabaja así. Es la misma notación, solamente el detalle es que aquí no están cursivas, ¿sale? Negritas y con flecha. Ah, es un vector, se acabó, ¿sale? Entonces ya sabemos diferenciar un escalar de un vector en notación y además físicamente, porque físicamente requieres también una dirección, ¿sale? Bueno, geométricamente, ¿qué pasa con estos vectores? Los vectores geométricamente son flechas así. Y, por ejemplo, si estamos en una dimensión, en un espacio de una dimensión, aquí, 1D, las flechas solamente tienen dos posibles direcciones. La primera es que apunten a la derecha o bien que apunten a la izquierda. No hay más. No pueden apuntar hacia arriba, tampoco hacia abajo. ¿Bien? Porque la dimensión es horizontal. Entonces, no hay más. Es diferente si yo la dimensión la dibujo vertical. Si yo la dibujo vertical, en ese caso, sí, los vectores pueden apuntar hacia arriba o bien pueden apuntar hacia abajo. Pero aquí no pueden apuntar a la derecha ni a la izquierda, porque la línea de acción es vertical. ¿Sale? Estos son vectores en una dimensión. Vectores en dos dimensiones son aquellas flechas que viven en el plano cartesiano, en XY, dos dimensiones. Aquí los vectores tienen más libertad. Pueden apuntar a la derecha, pueden apuntar a la izquierda, pueden apuntar hacia arriba, pueden apuntar hacia abajo o bien en cualquier otra dirección, ¿sale? No están limitados. Aquí pueden apuntar en cualquier dirección del plano XY. Eso sí, no pueden apuntar hacia afuera ni hacia adentro, porque el plano no tiene profundidad. Nada más tiene eje horizontal y eje vertical, no tiene eje de profundidad, que sería en ese caso el eje Z. En dos dimensiones los vectores tienen un poco más de libertad. Si yo quiero que las flechas tengan profundidad, entonces ya no me sirve el plano de dos dimensiones. Necesito un espacio de 3 dimensiones. En 3 dimensiones se vería así. X, Y, Z. Aquí son los ejes negativos, estas líneas discontinuas. En 3 dimensiones, los vectores tienen mucho mayor libertad, ¿verdad? Pueden apuntar a lo largo de X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, Z positivo, Z negativo, o bien en cualquier otro sentido. No importa, ¿verdad? Hay infinitas posibilidades. Aquí estos vectores ya tienen mucho más libertad. Pueden apuntar arriba, abajo, hacia adentro, hacia afuera. No importa. ¿Bien? Ya no puedo dibujar vectores en 4 dimensiones, ni en 5, ni en otras más.
porque ahí ya no es posible dibujar espacios de 4D. No se puede. Geométricamente, los vectores los podemos trabajar hasta 3 dimensiones, hasta 3 y ya. Pero matemáticamente, en dimensiones de cualquier número, puede ser 4D, 5D, 6D, 7D, las que tú quieras, ¿bien? Eso es tema del curso Álgebra Lineal, vectores, espacios vectoriales. Eso se ve en tercer semestre. Pues sí, allá los espero también. Ahorita nada más vamos a trabajar geométricamente vectores de 2 dimensiones y analíticamente también, ¿sale? Vamos al caso más simple que son 2 dimensiones. Entonces, otra vez, los vectores geométricamente son flechas, ¿sale? Y las flechas tienen un punto inicial y también un punto final. Vamos a representarlo eso geométricamente, ¿sale? Tenemos aquí el plano cartesiano, X, Y. Y supongamos que este sea el punto inicial de un vector y este de aquí sea su punto final, ¿vale? Este de aquí se llama P, punto inicial P, y este de acá se llama el punto Q. Dibujo una flecha en la dirección PQ, porque no es lo mismo dibujar una flecha así que dibujarla así, ¿sale? Fíjate, aquí hay una gran diferencia en los vectores. No es lo mismo apuntar en una dirección que en la contraria. Entonces dibujo este vector en este sentido. Muy bien. En el plano cartesiano, yo puedo localizar las coordenadas de los extremos del vector. Es decir, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Pues sus coordenadas son estas distancias, ¿verdad? Así, muy fácil. Esto se ve en la secundaria. Supongamos que esta distancia sea XP, ¿sale? Es la coordenada X. Y esta otra distancia sea YP, así. Para el extremo final o la punta del vector, sus coordenadas serían estas de aquí. Y vamos a ponerle un nombre. La coordenada X es la distancia que hay del origen hasta acá. Le voy a llamar X índice Q. Y la coordenada Y es la altura, ¿verdad? Que sería todo esto. Y índice Q. Bueno. Supongamos que son numeritos, estas X y estas Y. Entonces, las coordenadas del punto P son XP, YP. Pues ya lo sabemos, ¿bien? Y las coordenadas del punto Q serían XQ, YQ. Así. Bueno, ahí está. Un vector, para que tú lo puedas describir matemáticamente, necesitas conocer las coordenadas de sus extremos, que son el punto P y el punto Q, ¿vale? Entonces, a este vector tú le puedes llamar como quieras, el vector A, el vector B, el vector C, la letra que más te guste, ¿bien? Pero algo muy importante en vectores, cuando los extremos del vector o de esta flecha tienen nombre, yo le llamé P aquí y Q por acá, tienen un nombre. Entonces, en esos casos muy particulares, no te inventes nombres. Utiliza los nombres que tienen sus extremos. Se llama P y se llama Q. Ah, bueno, entonces el vector se va a llamar, inicia en P y termina en Q. Se llama PQ, el vector PQ. Pero como es un vector, recuerda, la notación se le debe colocar una flecha encima. ¿Bien? Este es el vector PQ. No es lo mismo que el vector que inicia en Q y termina en P. En ese caso, lo voy a dibujar aquí en rosa. Así, este vector tiene los mismos extremos, sin embargo, está invertido con respecto al PQ y se llamaría vector QP, ¿vale? Bueno,
no es el caso, estamos aquí todavía. Entonces, este vector PQ va a tener, no son coordenadas, se les llama componentes, ¿bien? Va a tener una componente X, coma, y va a tener una componente Y, ¿sale? Cierro, así. Tiene dos componentes, X y Y. ¿Y a qué es igual cada una de esas componentes? Pues muy fácil. La fórmula general del vector PQ sería las coordenadas del punto final, así, el punto final en este caso es Q, menos las coordenadas del punto inicial. Esta de aquí te sirve para representar matemáticamente un vector en términos de las coordenadas de sus extremos. ¿Bien? Por ejemplo, esto es general. Imagina que tenemos este vector, así, un vector horizontal. Tiene aquí coordenada 2,5 y aquí coordenadas 5,5. Bien. No tiene nombre los extremos del vector. Ok, como no tiene nombre, yo le puedo dar cualquiera. Le voy a llamar, porque sí, vector A. El vector ¿a qué es igual? Pues de acuerdo a esta fórmula que yo te estoy diciendo, son las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. El punto final en este caso es el 5,5. 5,5. Y el punto inicial es el 2,5. 2,5. ¿Cómo restamos vectores? Es algo muy fácil, es lo más fácil del mundo. Claro, debes saber restar. Si no lo sabes hacer, pues ya desde ahí algo anda mal. ¿Bien? Para restar vectores, debes asegurarte que los puntos a restar sean de la misma dimensión. Es decir, que tenga igual número de entradas o componentes. El primer caso, el 5,5, tiene dos componentes. El segundo punto, el 2,5, también tiene dos componentes. Como tienen igual número de componentes, se pueden restar. ¿Bien? ¿Y a qué va a ser igual la resta? Pues va a ser la diferencia. La primer componente es igual a la resta de las primeras dos componentes. Así, tal cual. 5 menos 2. ¿Bien? Y la segunda componente sería esto de aquí. 5 menos 5, ¿vale? Entonces quedaría 3,0. Este 3,0 no son coordenadas, no, porque recuerda que esto es un vector. Este 3,0 representa las componentes del vector A. 3 unidades en X, 0 unidades en Y. ¿Sale? Ahí está. Si tú localizas estas coordenadas 3,0 en el plano cartesiano, no está escala aquí, eso no importa. El 3,0 imagina que está por aquí. 3 en X, 0 en Y, ¿verdad? Y tú dibujas un vector que parta del origen y termine en ese punto amarillo, ¿ok? Es este de aquí. Resulta que este vector es equivalente al vector A, solamente que está desplazado. Es decir, es como si yo lo hubiera tomado aquí y lo hubiera, y yo lo hago coincidir con el origen. No pasa nada. Son vectores equivalentes. El vector más sencillo que reemplaza o sustituye a este vector de arriba es aquel que parte en el origen. ¿Por qué en el origen? Pues porque el origen tiene las coordenadas más simples, 0 en X y 0 en Y. Así como está este vector, yo puedo dibujar infinitos vectores, infinitos. Claro, debo dar sus coordenadas.
pero fíjate que sus puntos iniciales y sus puntos finales, ninguno de ellos coincide con el origen. Todas estas flechas azules son equivalentes a aquella que inicia en el origen y termina en el 3,0. Pero digamos que le damos mayor, o se le da la preferencia porque es el más fácil de todos. Tiene la expresión más sencilla geométricamente, ¿sale? Entonces, todos estos se les llama vectores equivalentes. Vectores equivalentes porque, pues, representan lo mismo, solamente que están posicionados en un punto diferente del plano. Solamente eso. ¿Sale? Otro ejemplo de esto. Supongamos que yo tengo este vector, así. Vamos a suponer que las coordenadas de su punto inicial es, me estoy inventando cosas, 2,3. Y las del punto final es 5,7. Bien, ¿cuáles son sus componentes? Sus componentes, y además, bueno, a este vector le voy a llamar B, para que no nos confundamos con el A de arriba. Voy a calcular las componentes de este B, y además voy a trazar el vector equivalente, pero que parta en el origen. Eso es muy fácil, solamente copio, pego, y lo que hago es desplazarlo. Ahí está. Ya, se acabó. Bien. Este segundo vector que he dibujado, digamos que reemplaza a este de aquí. ¿Sale? Lo reemplaza. Pero es mucho más fácil de trabajar el que inicia en el origen que aquel que no inicia en el origen. ¿Sale? ¿Tienes dudas hasta aquí? Si no hay respuesta, entiendo que no hay dudas. Todavía no calculamos las componentes, pero queda poco menos de un minuto. Bien, entonces, déjeme generar una segunda videollamada. Le dan clic al mismo enlace, ¿sale? No se vayan.